Y también, a diferencia, por ejemplo, del 18, que estaba muy cargado de la poesía hebrea, de esas figuras que de repente al lector del siglo XXI le cuesta poder llevar el hilo del pensamiento. Sin embargo, el Salmo 20 tiene todo lo contrario, es bastante claro. Vamos a ver algunas cosas de este Salmo. Versículo 1. Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Selah. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido, lo oirá desde sus santos cielos, con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros en el nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva Jehová, que el Rey oiga en el día que lo invoquemos. Como tal cual el título nos lo indica, es un poema o una canción que había escrito David y que seguramente, o por el contexto vemos, que se recitaba o se cantaba, algunos sugieren en dos ocasiones particulares. Uno era en un culto, en una oración, en un canto, antes de ir a la guerra. Recuerden que en aquel momento, antes de ir a la guerra, era el rey, precisamente, como decía el comandante en jefe de Israel. Y antes de salir a esa guerra, entonces hacían un culto a Dios, se entregaban unas ofrendas de paz que hacía el rey a través de los sacerdotes, y se cantaba o se recitaba este salmo. La otra también, que muy probablemente lo utilizarían, es en esas ceremonias de entronización. Es decir, si lo escribió David o cuando se festejó esa formalización del reinado de David, seguramente si ya estaba escrito lo cantaron, o también cuando Salomón fue coronado rey y sucesivamente los reyes en Israel. El salmo puede dividirse en dos partes. La primera, del 1 al 5, donde se hace la petición mientras el rey está trayendo el holocausto en el templo, el sacrificio. Y luego se dice que puede haber un intervalo de tiempo entre el versículo 5 y el versículo 6, donde Dios ha aceptado la ofrenda, o seguramente se le consultaba sobre su bendición, sobre la guerra que iban a emprender, y entonces el Señor daba una señal, ahorita la vamos a ver cómo, de que esa guerra era una bendición, o que si fueran a la guerra, que Él les garantizaba la victoria. Entonces los versículos 6 al 9 era la respuesta a esa promesa de Dios. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta en la primera parte, o mejor dicho, en el Salmo en general, es cómo se repite varias veces, los cantores repiten varias veces el nombre de Dios. En el versículo 1 dice, Jehová te oye en el día del conflicto, y ahí dice, el nombre del Dios de Jacob te defienda. Luego lo dice también en el versículo 5, nosotros nos alegraremos en tu salvación, alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Cuando habla nosotros nos gozaremos en tu salvación, está hablando en la victoria que iba a tener ese rey al salir a esa guerra específicamente. Y también en el versículo 7, en la última parte, se repite, estos confían en carros, aquellos en caballos, mas nosotros en el nombre de Jehová. Entonces vemos que las peticiones, las alegrías, la confianza inclusive para salir a la guerra, tenía que ver para los israelitas en el hecho del nombre de Dios.
Por supuesto, el pastor David hizo tremendo adelanto el domingo con lo que se entiende por nombre. Y más allá de simplemente, como nosotros, identificar a alguien, en el tiempo bíblico hablar del nombre de alguien, hablaba más bien de su carácter. Y por eso los orantes o los que estaban haciendo aquí el culto, inclusive el rey que estaba involucrado allí, estaba invocando o confiando en el nombre del pacto de Dios. Bajo esas estipulaciones, ellos entonces venían con la confianza para estas peticiones y para pedir la bendición, inclusive también por la alegría o la celebración que vemos allí que van a tener. El nombre de Dios, en primer lugar, que el salmista evoca aquí, habla de Jehová, el tetragramatón, el Señor, como se traduce, el yo soy. Ese es el primero que ellos hacen referencia al nombre del pacto. Es muy importante que nosotros entendamos el celo y la trascendencia que para Dios mismo es su nombre y hacer las cosas en su nombre. No es una frase cliché que a veces uno escucha en algunas personas, como que bueno, en el nombre de Jesús voy a salir mañana bien el examen, en el nombre de Jesús mañana tal cosa. Y entonces ya básicamente creen que es una frase, amuleto, sí, como que el nombre de Dios hoy me va bien. No es así en ese sentido que se dice. En el nombre de Dios habla de ese carácter, de lo que va consono a su voluntad, lo que le va a dar honor, lo que le va a dar gloria. De manera entonces que no se puede pedir cualquier cosa en el nombre de Dios. En este momento es una guerra y recuérdense que el ungido, el Mesías, en este caso, en este salmo se refiere al rey. Recuerden que habían solo 3 personas que eran ungidos en Israel, símbolo del Señor, por supuesto, pero el rey era uno de sus ungidos, el otro era el sacerdote y el otro era el profeta. En este caso se habla del rey. El rey iba a librar una batalla y una batalla de Dios para, ya fuera, defender la ciudad de Dios. Recuérdense que el templo de Dios se decía que ese era el trono de Dios. Ahí habitaba la presencia especial de Dios. Había un celo especial por esa ciudad, por la gloria de esa ciudad. Entonces, si se caía la ciudad o si la tomaban, y de hecho varios salmos se escribieron en el cautiverio, se lamentan, Señor, han pisoteado tu nombre. Vean lo importante, vamos a ver 2 textos. Éxodo capítulo 9. No pierda el Salmo 20, Éxodo capítulo 9. Leamos desde el versículo 13 hasta el 16. El otro texto es Primera de Samuel capítulo 12. En Éxodo capítulo 9, versículos 13 al 16 dice lo siguiente. Entonces Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo. ¿Para qué, hermanos? La razón la dice ahí: para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Ahí está el propósito del cual Dios haría estos juicios terribles sobre Faraón y sobre Egipto. ¿Para qué? Para que entiendas, y obviamente los demás también entiendan, no hay nadie aparte de mí, del yo soy. Versículo 15. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. Y a la verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. De verdad, hermanos, ese versículo es impresionante. ¿Por qué Faraón endureció su corazón? Que mucha gente pregunta. ¿O por qué Dios permitió? O en otro texto dice: ¿por qué Dios endureció el corazón de Faraón? Porque Dios quería hacerlo así, porque cuando él ejecutara sus juicios terribles, entonces el nombre de Dios se haría conocer. Faraón era así,
porque Dios quiso que fuese así. Y porque eso, la dureza del corazón de Faraón evidenciaría o revelaría de mejor manera, de una manera más diáfana, la gloria del nombre de Dios. Para este momento no se conocía el nombre de Dios, Jehová, en toda la tierra. Recuérdense que apenas en el capítulo 3 es que Jehová se le revela a Moisés, ¿verdad? Ya había pasado mucho tiempo de Abraham, se había como, digamos, perdido. Jacob ya había muerto, los 12 habían venido hacia Egipto, habían pasado 400 y pico de años, los hebreos son esclavos, se había perdido el nombre de Jehová. Inclusive Moisés, pero ¿quién? Cuando yo vaya, que ellos me pregunten, ¿qué voy a decir? Diles, yo soy Jehová. Entonces después en ese proceso dice, Jehová, para que toda la tierra ahora sepa que yo estoy entre ustedes. Ese es el celo de Dios por su nombre. Dios quiere que su nombre sea reconocido, temido. Es su, vamos a decir, su fama. Es su reputación. Es su carácter. Quiero que me conozcan. Y para eso levantó a Faraón. Es lo que dice Éxodo 9:3. Eso por un lado. El otro capítulo es Primera de Samuel, capítulo 12. Primer libro de Samuel, capítulo 12. En esta ocasión, el pueblo le pide a Samuel que no deje de orar, no deje de rogar a Dios por ellos. Samuel dice lo siguiente. Primer libro de Samuel, capítulo 12, versículo 22. Versículo 20. Y Samuel respondió al pueblo, no temáis. Vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis de en pos de Jehová, sino servidle con todo vuestro corazón. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Pues Jehová no desamparará a su pueblo. ¿Por qué, hermanos? Porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Otro detalle importantísimo, el fundamento de la seguridad que gozaba Israel. ¿Y cuál es? Que ellos eran muy buen pueblo. No lo eran. El hecho de que Dios no los desamparaba estaba fundamentado en que Dios se amaba a sí mismo. Y como Él había levantado también a Israel para mostrar a Dios, a la humanidad, a la tierra, el nombre de Dios, su gloria, Jehová no va a desamparar a su pueblo por su grande nombre. Entonces aquí está, uno dirá, ay, pero eso no me parece egoísta, no me parece tan tierno, me hubiese gustado que me dijera porque me ama mucho. No, hermano, como Él se ama a sí mismo, entonces Él ha prometido, Él ha llamado a un pueblo especial. ¿Qué dice Pedro? Primera de Pedro, que Él ha apartado, santificado un pueblo sacerdote, un pueblo santo, sacerdotes, para que ellos anuncien las virtudes de aquel. El hecho de la garantía de que la iglesia del Señor, para hablar ahorita del pueblo del nuevo pacto, la iglesia de Dios, ni la hueste del Hades pueden prevalecer contra ella, es porque Dios ha prometido que el mundo va a ver su grande nombre, en este caso el Señor Jesucristo. Esa es la garantía de la protección de Dios sobre nosotros, por su grande nombre. Me estoy adelantando, pero eso significa que nuestras oraciones, hermanos, cuando buscamos que el Señor actúe o responda de una manera positiva a algo, nosotros debemos procurar que esa petición debe darle gloria a Él. Amén. Inclusive, Señor, bendíceme en esto que voy a hacer, porque esto traerá gloria a ti. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Cualquier cosa que pidas en mi nombre, yo la voy a hacer. Pero porque le da gloria a Él, le traerá fama a Él, será conforme a su voluntad.
Eso es lo que hacen los que cantan este salmo. El nombre del Dios de Jacob te defiende. El nombre de Jehová, como el gran yo soy, dice que Dios existe y siempre está ahí. Las personas actúan aunque digan que Dios existe, pero ellos son ateos prácticos, es decir, actúan sin tener en cuenta la ley de Dios. Sin embargo, el hecho de que nosotros recordemos a Dios, estamos recordando su ley, su carácter, y de esta manera todo lo que hacemos será tomando en cuenta de que Dios aprueba todo lo que hacemos. Que nosotros, por ejemplo, una oración adecuada, hermanos, en la mañana es: Señor, que en ninguna empresa en la que yo me involucro, en ninguna actividad, quiero decir, yo no niegue tu inspección, o que yo no esté preocupado por tu inspección. Haz lo que está siempre presente. El nombre de Jehová indica que no hay realidad o fuerza, poder generador detrás de él. Como es autoexistente, entonces, o sea, fuera de él no hay nada que nos ayude. El nombre de Jehová autoexistente, inmutable, significa que no cambia, que siempre es el mismo. Por eso el salmista pide: el nombre del Dios de Jacob te defienda. ¿Jacob quién era? Él fue hijo de Abraham, y precisamente por la promesa hacia Abraham, entonces él elige a Jacob. Pero ¿por qué elige a Jacob en vez de Saúl? Por las cualidades de carácter virtuosas de Jacob. Porque Jacob era un embustero, pero Dios era verdad, y él cumplió lo que había prometido a Abraham. Pero no lo cumplió por Abraham, porque ese era otro idólatra. Dice Josué capítulo 24. Lo hizo también para traer a Cristo. ¿Y lo hizo por qué? A la final, hermanos, ¿cuál es la última razón? Su nombre. Por su grande nombre. Él va a cumplir lo que promete. Nosotros tenemos garantía de su bendición, de sus propósitos gloriosos, porque traerán gloria a su nombre. Y eso es lo que hacen los que cantan este salmo cuando van precisamente pidiendo la bendición o la protección de Dios para el rey, porque es el ungido. Como tú peleas las peleas de Jehová, entonces el nombre del Dios de Jacob es la fuerza generadora, que no hay otro detrás de él, el que nunca cambia, el que siempre es el mismo, el que es una fuente inagotable de energía. Entonces él te oiga en el día del conflicto. ¿Cómo sale uno al conflicto? Cuando tenemos al inmutable yo soy con nosotros. Como se dice coloquialmente, nos anotamos al equipo ganador. La Biblia nos dice que entonces en ese nombre de Dios hay protección, hay ayuda, hay poder, autoridad y está la victoria. Dios ama su nombre y su reputación, eso es lo que dice toda la palabra de Dios. Él desea, procura y actuará para la gloria, para esa gloria que su nombre completamente merece. Por eso Él actuará por su pueblo, protegerá su grande nombre, no permitirá que su nombre sea mancillado. Josué capítulo 7, por favor. Josué capítulo 7 es una de las primeras batallas que libra Josué. Y ya había muerto Samuel, pero ¿saben qué? Como había un anatema, perdieron. Ahora vean cómo ora Josué. Josué capítulo 7, versículos 8 y 9. Dice: ¡ay, Señor! ¿Qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre?
cómo Josué nos enseña a orar. Josué está traumado por la derrota y está preocupado porque, bueno, si son perdedores, los demás pueblos van a venir entonces a atacar y nos van a borrar del faz de la tierra. Y, ese es el gran problema. No, ese no es el gran problema. El problema aquí es que tú has levantado tu pueblo por tu nombre. ¿Qué entonces sucederá con tu nombre, Señor? Entonces el Señor responde, tranquilo, hay un anatema, pidan perdón, vamos a actuar. Pero Él actuó no por los israelitas, por Él, hermano, por su grande nombre. Y por eso garantizaba la victoria, garantizaba la victoria en los conflictos legítimos. ¿Verdad? ¿Ustedes recuerdan a Manasés? Uno de los, dice la Biblia, uno de los peores reyes, hizo peor que todos los que habían existido antes que él. ¿Verdad? Aunque oraran este salmo, Jehová te oye en el día de conflicto. No, Dios no iba a ver, porque él actuaba totalmente en contra de la ley de Dios. Más bien lo iba a juzgar y lo juzgó. Pero todos los conflictos legítimos que entraría Israel, entonces precisamente se invocaba, Señor, por tu nombre, por la gloria de tu nombre. Solo escuchen, Proverbios 18:10, torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Salmo 124:8, nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. ¿Cómo se siente usted cuando quien su socorro está fundamentado en el que hizo los cielos y la tierra? Es decir, entonces, ¿qué cosa no puede hacer? Ese es el nombre de Dios. Salmo 44:5, por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos, en tu nombre hollaremos a nuestros adversarios. Jeremías capítulo 10, versículo 6, no hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú, y grande es tu nombre en poderío. Esos son los primeros versículos que hay acerca del nombre del Señor. Versículos 3 y 5, cuando hablan, haga memoria de todas tus ofrendas y acepte, versículo 3 al 5, haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto, te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación, alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Cuando se usan estos tres versículos, ese pronombre personal, tú, Dios te conceda, Dios cumpla lo que estás deseando, Dios haga lo que te propusiste, según lo que hemos estudiado. ¿Para quién es esa persona? ¿A quién, hermano? No, según el texto. Al rey. Es un salmo del rey. Se pide en la oración, Señor, concede las peticiones del rey. Pero ojo, te estamos diciendo, ¿qué es lo que va a hacer el rey en este momento? Va a librar una guerra, va a librar una batalla que es legítima en el nombre de Dios. ¿Quién era el rey? Un Mesías, la palabra hebrea es Mesías, que significa un ungido, un prototipo de Cristo, quien representaba la voluntad de Dios para el pueblo, quien representaba federalmente al pueblo en ese momento. Como él iba a hacer algo que era para la gloria de Dios, como él precisamente iba a hacer lo que Dios quería que él hiciera, entonces, en ese sentido, Jehová te conceda todo lo que tu corazón te está proponiéndose hacer en este momento, que vas a librar nuestra batalla. Pero eso no es un versículo para decirle a la gente, ay, que Dios te conceda los deseos de tu corazón. Eso no está para eso. Está para que es una petición de bendición al rey en representación de las batallas de Dios. Así que tenemos que verlo de esa manera. ¿Por qué haga memoria de tus ofrendas y acepte tus holocaustos?
Es una alusión a los sacrificios y ofrendas que se presentaban antes de la guerra. Dos textos nos pueden ayudar. Primera de Samuel, capítulo 7. Versículos 8 al 10, dice: Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: No ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Incluso en este momento no había rey. Acuérdense que en el capítulo 8 es donde Israel pide un rey, y su primer rey es Saúl. Para este momento Samuel es el último juez quien hacía el trabajo como de rey o como alguien que gobernaba sobre ellos. Pero había entonces una, tradición donde antes de ir a la guerra se le pedía la bendición a Dios, se traía estos sacrificios. Vemos a Samuel haciéndolo para ver la bendición de Dios sobre la guerra que vendría. El Señor entonces escuchaba y les daba la victoria. El otro es Primera de Reyes, capítulo 8. Esta es la oración de consagración del templo que hace Salomón en la construcción del templo. Capítulo 8, versículos 41 al 45. Dice: Asimismo el extranjero, que no es de tu pueblo Israel, que viniere de lejanas tierras a causa de tu nombre, pues huirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo extendido, y viniere a orar a esta casa. Tú irás, vean cómo oirán de tu gran nombre, versículo 42, versículo 43. Tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman, como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. Si tu pueblo saliere en batalla contra sus enemigos por el camino que tú les mandes, y oraren a Jehová con el rostro hacia la ciudad que tú elegiste y hacia la casa que yo edifiqué a tu nombre, tú oirás en los cielos su oración y su súplica, y les harás justicia. Así que estos sacrificios, que recuérdense por todo lo que hemos visto antes, también eran sacrificios de manos justas. ¿Se recuerdan a lo que nos referimos, sacrificios de manos justas? A pesar de que también era un sacrificio conforme a la ley de Moisés, ese sacrificio estaba acompañado de una vida, de un adorador cuya vida también estaba comprometida a la ley de Moisés. Como era una vida justa, nosotros hemos entendido que se le llama justo a todo el que vive conforme a la ley de Dios, no perfectamente, pero sí lealmente y sinceramente. Como es justo, entonces en esa ofrenda que se da, Señor, no olvides que esta gente es tu pueblo elegido, obediente, leal. Concede entonces las peticiones que te hacemos. Una vida justa puede pedirle eso a Dios. Señor, conforme a la justicia de mis manos, bendíceme. Eso lo hemos aprendido en anteriores salmos. Y el mismo salmista dice: nosotros nos alegraremos en tu salvación, alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Nueva referencia a todo lo que ya hemos dicho: conceda a Jehová todas tus peticiones. Esa es la primera parte entonces de este culto que se haría antes de la guerra. Tendría que ser entonces que durante este sacrificio, durante este culto, habría una manera de que ellos veían la respuesta de Dios. Ustedes se recuerdan, por ejemplo, Elías está en el campo allá contra los sacerdotes de Baal, y entonces, bueno, que Dios demuestre quién es.
¿quién es Dios? Si ustedes o yo. Luego el sacrificio no sucede nada y luego Elías le dice, Señor, ahora que tu pueblo conozca tu nombre y consume el holocausto. Y entonces el Señor actúa en esa manera, revelando que el sacrificio de Elías era acepto y que él era el Dios de Israel. Puede hacer de esa manera, que se nos relata allí nada más de esa manera extraordinaria. Pudiera ser también, se nos enseña que Acaz, recuérdense que en Isaías capítulo 7 se nos habla de que Israel y Siria ya estaban divididas las dos. Israel, tribu del norte, eran enemigas del sur. Acaz estaba en el sur. Y entonces Siria e Israel se confabulan o se confederan para ir en contra de Judá, y que todo el pueblo estaba atemorizado porque eran reyes, ejércitos más poderosos. Y viene Dios a través de Isaías, su profeta, y le dices, no temas, eso no va a prevalecer. Entonces, o fuera que también, recuérdense, en el sacrificio de la mañana y de la tarde, los holocaustos diarios que se ofrecían continuamente, el hecho de que se sacrificara el cordero en la noche y a la mañana siguiente vendrían y encontraran la ceniza, era la respuesta de que Dios había aceptado, que el nombre de Dios o que la presencia de Dios estaba garantizada para el pueblo ese día. Si recuerdan cuando estudiamos eso en el Salmo 5. Por eso, de mañana me levantaré y esperaré. Si el holocausto fue consumido, era la respuesta de Dios de que teníamos su bendición. Entonces, seguramente con una de estas maneras que el Señor había señalado, que la victoria estaba garantizada, entonces la canción cambiaba de tono, alegrando, celebrando la victoria segura que Dios daba. Versículo 6. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido, que es su rey. Lo oirá desde sus santos cielos. Ellos están ¿en dónde? En el templo. Pero recuerden que ese templo también era figura del trono de Dios en la tierra. Lo oirá desde sus santos cielos, con la potencia salvadora de su diestra. Versículo 7. Estos, ¿quiénes son esos estos? ¿A quién se le estará refiriendo? Aseguró los enemigos que estaban ya dispuestos para batallar. Ellos tienen carros fuertes, ejércitos, armas potentes. Ellos confían en carros y aquellos en caballos. Mas nosotros, ¿qué? Del nombre de Jehová. Nuevamente ya sabemos que hace referencia a todo eso. En el nombre de Jehová tendremos memoria. Ellos, entonces, porque Dios está con nosotros, ellos flaquean y caen. Mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva a Jehová, que el rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Observen también ahí en la otra página, hermanos, cómo el salmista tiene esa confianza de que ese ungido, el rey que Dios ha traído para el pueblo, como representante para el pueblo de Dios, el Señor le concede la victoria. En el Salmo 18, 50, Salmo 18, 50 dice, grandes triunfos da a su rey y hace misericordia a su ungido. ¿A quién? A David y a su descendencia para siempre. ¿Por qué a David y a su descendencia? Eso es un lenguaje de ¿qué, hermanos? De pacto. Es un lenguaje de pacto davídico. Dios lo había prometido. Capítulo 28, Salmo 28, versículo 8 dice, Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Entonces, lo que quiero que vayamos cerrando con respecto a este salmo es que esa promesa y esa bendición garantizada por Dios que había hecho pacto con ellos. Incluso, no lo busquen, Zacarías 2:6 dice, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Todo esto para la comunidad del pacto de aquel momento. Ellos entonces debían confiar en el pacto que había hecho Dios con ellos, en la seguridad, la garantía que daba ese nombre de Dios, su gloria.
Y para el pueblo del nuevo pacto, hermanos, exactamente igual. Exactamente igual. El Señor ha prometido: nunca te desampararé, nunca te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Realmente hay batallas diarias que libramos, cada uno en su contexto particular. Batallas, guerras, enemigos de afuera, de adentro, espirituales, físicos, internos. El enemigo está dentro de la fortaleza, pero el Señor ha prometido su victoria, esta vez a través de su ungido, que David y su descendencia fueron figura o símbolo ¿de quién? Del Mesías, nuestro Señor. Y ellos también flaquearon, pero tenemos un sumo sacerdote, un rey, un Mesías, nuestro Señor, quien se levantó de los muertos y está batallando por nosotros. El Señor, hermanos, ha prometido acompañarnos en cualquiera que sean nuestras luchas. Ahora, sería interesante que el Señor inclusive podamos pedir: Señor, haz memoria, como decía el pueblo cuando cantaba aquí, el Señor haga memoria de todas tus ofrendas, acepte tu holocausto, haga memoria de todo el servicio que has hecho por Él, acepte la ofrenda de paz, que en este caso fue en Jesucristo, pero de todos los servicios de adoración que nosotros hacemos por Él. En el Hebreos dice: Dios no es injusto para olvidar el servicio de amor que habéis hecho a su nombre. ¿Cómo? Sirviendo a los santos. Haga memoria de todas las veces que con todo desprendimiento tú has servido a su pueblo, a su nombre, el amor que habéis mostrado a su nombre. ¿Y por qué servía a su nombre? Para gloria de Él, para fama de Él. Entonces nosotros podemos, cuando vemos a un hermano, y cuando a veces hay hermanos con los cuales uno sabe de su servicio al Señor, de esa entrega de la vida que realmente, me recuerdo de uno en particular y estaba pasando por una situación dificilísima, y este salmo fue tan apropiado para cuando oraba por él: Señor, recuerda cómo ese hermano ha servido a tu pueblo, a nosotros, cómo ese hermano ha mostrado amor a tu nombre. Por favor, ayúdame. Y sabe que, hermanos, uno ve cómo el Señor ayuda. Es legítimo orar así. El Señor nos ayuda entonces en medio del conflicto. El nombre del Dios de Jacob, el Dios de pacto, nos defiende. Amén. Gracias, Padre, porque por tu nombre, por tu grande nombre, Señor, nos has redimido, Señor, a nosotros que no éramos pueblo. Nos has llamado, Señor, con llamamiento santo, para que tengas un buen nombre de los pecadores, Señor. Oh Dios, ayúdanos también a nosotros a vivir de manera que traigamos gloria a ese precioso nombre, al Dios que se ha revelado en Jesucristo, nuestro Salvador. Y Padre, ayúdanos. Señor, yo te ruego también por tu pueblo acá en Venezuela, Señor, al cual ha entrado en tantos conflictos, Señor, batallas día tras día, Padre, y cuántas cosas agravan lo que ya es general para todos, Señor. Pero por favor, Señor, óyenos desde tu santo templo.
Acude, Señor, con tu potencia y tu diestra salvadora. Líbranos, Señor. Haz memoria del servicio que hacemos a tu nombre, Señor. Y bendice y libra según tu voluntad. Gracias, Padre, por garantizarnos tu protección, por tu ungido, nuestro Señor Jesucristo, quien batalló la más fiera de las luchas por la redención de nosotros y venció en la cruz y clavó en la cruz el acta de decretos que nos era contraria y nos ha liberado para ti. Oh Señor, gracias. Gracias, Padre Santo. Ayúdanos, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.